Nadie lo estaba buscando. Y aún así, él caminaba como si esperara encontrar algo. La carretera de tierra estaba fría esa mañana. El barro todavía húmedo de la madrugada se pegaba a sus zapatos gastados mientras avanzaba despacio, con la cabeza baja y una mochila demasiado pesada para un cuerpo tan pequeño. No corría, no lloraba, no pedía ayuda, porque cuando un niño aprende que nadie va a venir por él, deja de llamar. Habían pasado apenas unas semanas desde la muerte de su padre. Y desde entonces la casa que antes era silenciosa se había vuelto hostil. No hubo gritos, no hubo golpes, solo miradas duras, puertas que se cerraban, palabras que se decían sin decirse, hasta que una mañana la mujer que ahora ocupaba el lugar de su madre fue clara. Aquí ya no hay espacio para ti. Y así, sin despedidas, sin explicaciones, el niño salió al camino. Lo que nadie sabía es que él ya se había preparado. Días antes había escondido algunos panes, comida sencilla, cosas que no se echaban a perder rápido, no porque planeara huir, sino porque había aprendido que cuando el cariño desaparece, la previsión es una forma de sobrevivir. Caminó sin saber a dónde ir, solo sabía que no podía volver. Fue entonces cuando la vio. Una casa vieja de madera, olvidada al borde del camino, el techo vencido, las ventanas rotas, el viento entrando sin pedir permiso. No era un hogar, pero era un refugio, y si alguna vez sentiste que nadie te esperaba en ningún lugar, quédate. Esta historia también es para ti. Esa noche durmió allí abrazando la mochila como si fuera lo único que todavía le pertenecía, con hambre, con frío, pero con una certeza silenciosa, al menos por ahora nadie lo echaría. Lo que el niño no sabía es que esa casa tenía dueña, y que días después alguien aparecería en ese terreno no para buscarlo, sino para venderlo. Y que esa mujer, sin saberlo, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo la vida de ese niño, sino la suya también. Porque a veces los destinos no se cruzan en grandes momentos, se cruzan en caminos de tierra, en casas olvidadas, en silencios que nadie más quiso escuchar. Y esta historia no empieza con un rescate. Empieza con algo mucho más raro hoy en día. Alguien que decidió no pasar de largo. El día comenzó como todos los días después de la muerte de su padre, en silencio. No hubo desayuno, no hubo buenos días, solo el sonido de platos que se movían en la cocina y una puerta que se cerraba cada vez que él intentaba acercarse. La mujer que ahora mandaba en esa casa no lo miraba, y cuando lo hacía, era con una frialdad que dolía más que cualquier palabra. Él ya lo sabía, lo supo desde el funeral, desde el momento en que ella dejó de fingir delante de los vecinos. Su padre había sido un hombre callado, trabajador, de esos que cargan el mundo en los hombros sin quejarse, pero también había sido un hombre solo, y cuando conoció a esa mujer, meses antes de morir, creyó que había encontrado compañía. Creyó que su hijo encontraría algo parecido a una madre, pero el cariño no se obliga, y cuando su padre murió, lo único que quedó fue incomodidad y rechazo, y esa sensación de estorbar en tu propia casa. El niño lo sintió en cada mirada, en cada plato que ella dejaba vacío cuando era su turno, en cada noche que pasaba con hambre porque no se atrevía a pedir más. Y entonces empezó a guardar pan. No mucho, solo lo suficiente para sobrevivir si algo pasaba. Un pedazo aquí, otro allá. Lo envolvía en un trapo viejo y lo escondía debajo de su cama. También guardó una lata de atún, una manzana, 2 galletas duras. No era un plan, era instinto. El instinto de quien ya sabe que no puede confiar en nadie. Y tuvo razón. Esa mañana, cuando bajó las escaleras, encontró su mochila junto a la puerta. Dentro estaba su ropa, nada más. Ni sus cuadernos, ni la foto de su padre, ni el juguete que guardaba desde niño. Solo ropa, y una mirada que decía todo. Aquí ya no hay espacio para ti. No preguntó a dónde debía ir, no lloró, no suplicó, porque había aprendido algo que ningún niño debería aprender tan temprano, que hay lugares donde no importa cuánto ames, si no eres querido, no tienes derecho a quedarte. Tomó la mochila, salió,
y cerró la puerta detrás de él sin mirar atrás. El camino de tierra se extendía como una herida abierta bajo el cielo gris de la mañana. A los lados, los campos vacíos se perdían en la niebla. No había casas cerca, no había personas, solo el sonido de sus pasos y el viento frío que le cortaba la cara. Caminó durante horas. No sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarse. Las piernas le dolían. Los zapatos, demasiado gastados, dejaban entrar el barro. La mochila pesaba cada vez más, pero no se detuvo, porque detenerse era aceptar que no tenía a dónde ir, y todavía no estaba listo para aceptar eso. Fue al caer la tarde cuando la vio. Una casa de madera vieja, medio escondida entre los árboles, con el techo hundido en una esquina y las ventanas rotas. Parecía que nadie vivía allí desde hacía años. Las tablas estaban grises, carcomidas por la humedad. La puerta colgaba torcida de una bisagra oxidada, pero había un techo y paredes. Y eso era más de lo que tenía. Se acercó despacio como si la casa pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Empujó la puerta con cuidado. Crujió, pero cedió. Dentro olía a madera mojada y tierra vieja. El piso estaba cubierto de polvo y hojas secas. En una esquina había una mesa rota, en otra los restos de lo que alguna vez fue una silla, pero había espacio y silencio, y nadie que le dijera que no pertenecía. Dejó la mochila en el suelo, se sentó contra la pared, y por primera vez en semanas respiró sin miedo. No era un hogar, pero al menos era suyo. Esa noche, el frío entró por las grietas de las paredes. El viento silbaba entre las tablas sueltas del techo. Afuera, los árboles crujían como si hablaran entre ellos. El niño se acurrucó en una esquina, abrazando la mochila contra su pecho. No tenía mantas, no tenía luz. Solo tenía el pan que había guardado días antes, envuelto en un trapo sucio. Lo desenvolvió despacio, partió un pedazo pequeño. Lo masticó lentamente, saboreando cada migaja como si fuera lo último que tendría. Y quizás lo era. Cerró los ojos. Trató de no pensar en su padre. Trató de no pensar en la casa que ya no era suya. Trató de no pensar en lo que vendría mañana. Pero los pensamientos llegaron de todos modos. Recordó las mañanas cuando su padre lo despertaba temprano para ir al trabajo con él. Recordó cómo le enseñaba a cargar las herramientas. Cómo le decía que un hombre se mide por su palabra y por su esfuerzo. Cómo le prometía que siempre estarían juntos. Pero las promesas no sirven de nada cuando el corazón deja de latir. Y ahora estaba solo, en una casa abandonada, en un camino donde nadie pasaba, sin padre, sin hogar, sin nadie que lo extrañara. Apretó los ojos con fuerza. No iba a llorar. No ahora. Porque llorar no cambiaba nada. Llorar no traía a su padre de vuelta. Llorar no hacía que alguien lo quisiera. Así que respiró hondo. Tragó el nudo en la garganta. Y se durmió abrazando lo único que le quedaba. Una mochila, un pedazo de pan, y la certeza de que si quería sobrevivir, tendría que hacerlo solo. Lo que él no sabía es que esa casa no estaba tan olvidada como parecía. Lo que él no sabía es que alguien vendría, alguien que tampoco estaba buscando nada, pero que al encontrarlo tomaría una decisión que ninguno de los dos olvidaría jamás, porque a veces el milagro no es que alguien te busque, el milagro es que alguien simplemente se detenga. El amanecer llegó sin aviso, frío y gris, filtrándose entre las grietas de las paredes como un susurro que no pedía permiso. El niño despertó con el cuerpo entumecido, el cuello torcido por haber dormido contra la pared de madera. Tenía las manos heladas, los labios secos, y un hambre que ya no dolía solo pesaba. Abrió los ojos despacio, como si temiera que al hacerlo la casa desapareciera y lo dejara de nuevo en medio del camino. Pero no. Seguía allí, las paredes grises, el techo vencido. El silencio espeso que olía a humedad y abandono. Se quedó quieto un momento, mirando el techo. Una parte de él todavía esperaba escuchar la voz de su padre llamándolo para el desayuno. Pero solo había silencio, y el viento que entraba por las ventanas rotas. Se sentó despacio, abrió la mochila,
Sacó otro pedazo de pan. Era pequeño, duro, pero era suyo. Lo partió en 2 mitades. Guardó una. Comió la otra lentamente, masticando cada bocado como si fuera un tesoro. No sabía cuánto tiempo podría quedarse allí. No sabía si alguien vendría, pero sabía que tenía que ser cuidadoso, porque cuando eres invisible para el mundo, lo único que te mantiene vivo es tu propia previsión. Afuera, el día comenzaba a despertar. Los pájaros cantaban tímidamente entre los árboles. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que él estaba viviendo. Se levantó, caminó hacia la ventana rota. Miró hacia el camino de tierra que se perdía entre los campos. Nadie pasaba, nadie venía, nadie lo buscaba. Y eso, de alguna forma, lo tranquilizaba. Porque, si nadie venía, nadie podía echarlo. Exploró la casa con cuidado, como si cada paso pudiera romper algo. Como si tuviera que pedir permiso para estar allí. La sala principal era amplia, pero vacía. Solo quedaban restos de lo que alguna vez fue un hogar. Pedazos de una mesa rota, clavos oxidados en las paredes, manchas de humedad que dibujaban mapas imposibles. En una esquina había una puerta medio abierta. La empujó despacio. Crujió. Era un cuarto pequeño. Olía peor que el resto de la casa. El piso estaba cubierto de hojas secas y ramas que el viento había arrastrado por la ventana. Pero había algo que llamó su atención. Una manta vieja, tirada en el suelo. Estaba sucia, rota en las orillas, pero era una manta. La recogió con cuidado como si fuera algo sagrado. La sacudió. El polvo voló por el aire. No era perfecta, pero era suficiente. Esa noche, al menos, no dormiría solo con el frío. Volvió a la sala principal. Se sentó en el suelo, cerca de la pared que menos viento recibía. Extendió la manta. La olió. Olía a tierra y a tiempo. Pero era suya ahora, y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. No era felicidad. No era alivio. Era algo más pequeño, más frágil. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir un día más. El segundo día fue igual que el primero. Frío, silencio, soledad. Comió otro pedazo de pan. Bebió agua de la lluvia que se había acumulado en un balde oxidado que encontró afuera. No sabía si era segura, pero no tenía otra opción. Pasó las horas explorando los alrededores de la casa. No se alejó mucho, no quería perderse, no quería que alguien lo viera. Encontró un árbol viejo cerca del camino. Sus ramas eran gruesas y retorcidas, como brazos cansados que ya no podían sostener nada. Se sentó bajo su sombra y miró el horizonte. El mundo seguía moviéndose sin él. Los pájaros volaban, las nubes pasaban, el viento soplaba. Todo seguía su curso, indiferente a su existencia. Y él se preguntó si eso era lo que significaba estar solo de verdad. No que nadie estuviera contigo, sino que nadie notara tu ausencia. Cerró los ojos. Respiró hondo. Trató de no pensar, pero los recuerdos llegaron de todos modos. Recordó el funeral de su padre, la gente vestida de negro, las palabras que no entendió, la caja de madera que se llevaron bajo la tierra. Recordó cómo intentó acercarse a la mujer que ahora lo había echado buscando consuelo, y cómo ella apartó la mirada, como si él fuera un recordatorio incómodo de algo que prefería olvidar. Recordó la primera noche después del funeral, cuando lloró en silencio bajo las sábanas, esperando que alguien viniera a consolarlo. Pero nadie vino. Y aprendió que hay un tipo de dolor que no se cura con palabras. Se cura con tiempo, o no se cura. Abrió los ojos. Las lágrimas no llegaron. Ya no tenía fuerzas para llorar. Solo tenía fuerzas para sobrevivir. El tercer día, el hambre empezó a doler de verdad. Ya no era solo una sensación incómoda. Era un vacío que le apretaba el estómago, que le robaba las fuerzas, que lo hacía caminar más despacio. Le quedaba un pedazo de pan, pequeño, seco, insuficiente. Lo miró durante mucho tiempo antes de comerlo. Sabía que cuando lo hiciera ya no tendría nada más. Y entonces
¿Qué haría? Saldría al camino a pedir ayuda. Tocaría puertas de casas desconocidas. Rogaría por comida como los perros que había visto en el pueblo. La sola idea lo llenaba de vergüenza. Pero la vergüenza no alimenta. Y el orgullo no quita el hambre. Comió el último pedazo de pan despacio, saboreando cada migaja como si fuera un adiós. Cerró los ojos. Trató de llenarse con el recuerdo de comidas pasadas. Pero los recuerdos no llenan el estómago. Se acostó en el suelo, envuelto en la manta vieja, y miró el techo. Las sombras bailaban sobre las tablas de madera. El viento susurraba entre las grietas. Y por primera vez desde que llegó a esa casa, tuvo miedo de verdad. No miedo de que alguien viniera, sino miedo de que nadie lo hiciera. Porque hay una diferencia entre estar solo por elección y estar solo porque nadie te quiere. Y él sabía, con una claridad cruel, que su soledad no era una decisión, era un abandono. Cerró los ojos, apretó los puños, y se prometió algo. Si sobrevivía a esto, si alguien, algún día, le daba una oportunidad, no la desperdiciaría. Sería bueno, sería fuerte, sería todo lo que su padre le enseñó a ser. Pero primero, tenía que sobrevivir. La cuarta mañana llegó con niebla espesa. El mundo afuera parecía un sueño borroso, donde todo se confundía con todo. El niño despertó débil. Le costaba moverse. El hambre ya no era dolor. Era un adormecimiento que le robaba la claridad. Se quedó acostado un rato largo mirando el techo, pensando en nada, sintiendo cómo el frío se metía en sus huesos. Fue entonces cuando escuchó algo. Un ruido lejano, un motor, el crujido de llantas sobre tierra. Se sentó de golpe, el corazón latiéndole rápido. ¿Un coche? Aquí, en este camino donde nadie pasaba. Gateó hacia la ventana rota. Miró con cuidado, escondido detrás del marco de madera, y entonces la vio. Una camioneta vieja, blanca y polvorienta, avanzaba despacio por el camino. Se detuvo frente a la casa. El niño contuvo la respiración. La puerta del conductor se abrió, y de ella bajó una mujer. No era joven, tal vez tenía 50 años, tal vez más. Su cabello era gris, suelto sobre los hombros. Su piel morena clara brillaba suavemente bajo la luz tenue del día. Sus ojos, de un color miel cálido, miraban la casa con una mezcla de nostalgia y cansancio. No parecía peligrosa, pero tampoco parecía amable. Solo parecía cansada. Caminó hacia la casa despacio, mirando el techo vencido, las paredes grises, las ventanas rotas. Suspiró, sacudió la cabeza, como si estuviera tomando una decisión difícil. El niño se escondió detrás de la pared, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que ella podría oírlo. ¿Qué hacía esa mujer allí? ¿Era la dueña? ¿Venía a echarlo? Escuchó sus pasos acercarse. La puerta principal crujió al abrirse. Y entonces, la voz de la mujer rompió el silencio. ¿Hay alguien aquí? El niño no respondió. Se hizo pequeño contra la pared. Cerró los ojos. Tal vez si no se movía, ella no lo encontraría. Tal vez si se quedaba quieto, ella se iría y lo dejaría en paz. Pero los pasos siguieron acercándose. Y entonces, ella lo vio. No gritó, no se asustó, solo se detuvo, lo miró, y en sus ojos apareció algo que el niño no había visto en mucho tiempo. Compasión, no lástima, no juicio, solo compasión. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, algo cambió. Porque esa mujer no había venido buscando a nadie. Solo venía a vender una casa vieja que ya no quería. Una casa que le recordaba demasiado a un pasado que había intentado dejar atrás. Pero a veces los lugares que más queremos olvidar son los que nos obligan a recordar lo que realmente importa. Y a veces, cuando llegas a un lugar esperando cerrar una puerta, el destino te abre otra que ni siquiera sabías que existía. La mujer no se movió. El niño tampoco. Se miraron en silencio, separados apenas por unos metros de aire frío y polvo suspendido. Ella, de pie junto a la puerta. Él, encogido contra la pared, abrazando la mochila como si fuera un escudo.
No había miedo en los ojos del niño, tampoco desafío, solo una resignación callada, como si ya hubiera aprendido que las personas siempre terminan yéndose o echándote. La mujer dio un paso adelante, despacio, sin prisa, como quien se acerca a un animal herido que podría huir en cualquier momento. No voy a hacerte daño. Su voz era suave, pero firme. No era la voz de alguien que promete cosas imposibles. Era la voz de alguien que dice la verdad, aunque duela. El niño no respondió, solo la miró, estudiándola, tratando de entender si podía confiar en ella, o si, como todos los demás, solo estaba esperando el momento adecuado para dejarlo solo otra vez. Ella miró alrededor, las paredes húmedas, el techo vencido, el piso cubierto de hojas secas y tierra, y entonces vio la manta vieja extendida en el suelo y la mochila desgastada que el niño apretaba contra su pecho. Entendió todo sin necesidad de palabras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El niño bajó la mirada. 3 días, creo. La voz le salió más débil de lo que esperaba, como si hablar le costara demasiado esfuerzo. La mujer cerró los ojos un momento, respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo compasión, era decisión. Aquí no puedes quedarte. El niño sintió cómo el pecho se le apretaba. Ya lo sabía, siempre era lo mismo, siempre había alguien diciéndole que no pertenecía, que tenía que irse, que no había lugar para él. Apretó los labios. Trató de no dejar que le doliera, pero dolía de todos modos. La mujer se acercó un poco más, se agachó quedando a su altura, y entonces dijo algo que el niño no esperaba. Pero conmigo sí. El niño levantó la mirada, confundido. Ella le tendió la mano, no como quien le da una limosna, sino como quien le ofrece algo real, algo que no tiene que devolver. Vamos, no puedes seguir durmiendo aquí. Hace demasiado frío y esta casa se va a caer en cualquier momento. El niño miró la mano extendida. Dudó, porque las manos que se extienden a veces se cierran y las promesas que se hacen a veces se rompen. Pero algo en los ojos de esa mujer le dijo que tal vez, solo tal vez, esta vez era diferente. Tomó su mano, y cuando ella lo ayudó a levantarse, sintió que algo dentro de él, algo que había estado roto durante mucho tiempo, empezaba, muy despacio, a sanar. El camino a la casa de la mujer fue corto, pero silencioso. Ella conducía con calma, mirando el camino de tierra que se extendía frente a ellos. El niño iba en el asiento del copiloto, apretando la mochila contra su pecho, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Quería preguntar, quería saber por qué ella hacía esto, por qué lo ayudaba, qué quería de él, pero tenía miedo de que si preguntaba, ella cambiara de opinión. Así que guardó silencio y esperó. La casa apareció al final del camino. No era grande ni lujosa, era sencilla. De un solo piso, con paredes blancas y un jardín pequeño donde crecían flores silvestres. Pero se veía cuidada, se veía viva. La mujer detuvo la camioneta y apagó el motor. Se quedó un momento quieta, con las manos sobre el volante, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente volteó a mirarlo. ¿Tienes hambre? El niño asintió. No tenía sentido mentir. Su estómago llevaba días vacío. Ella sonrió. No era una sonrisa grande, solo un gesto pequeño, cálido, como un amanecer tímido. Vamos, primero comes, después hablamos. Entraron a la casa. Olía a café recién hecho y a pan tostado, a hogar, a esas cosas que el niño había olvidado que existían. La mujer lo guió hasta la cocina. Le señaló una silla junto a la mesa de madera. Siéntate. Él obedeció. Dejó la mochila en el suelo, pero la mantuvo cerca. Todavía no podía confiar del todo. Todavía no podía bajar la guardia. La mujer abrió la alacena. Sacó pan, queso, jamón, leche. Puso todo sobre la mesa con movimientos tranquilos, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Le preparó un sándwich. Le sirvió un vaso de leche. Lo puso frente a él. Come despacio, no te apures. El niño miró el plato como si no pudiera creer que era real. Tomó el sándwich con manos temblorosas. Le dio un mordisco pequeño, otro, y entonces
Sin poder evitarlo, empezó a comer más rápido, como si temiera que alguien fuera a quitárselo. La mujer no dijo nada. Solo lo observó con esa mirada que entendía más de lo que decía. Y cuando él terminó, le sirvió otro vaso de leche. ¿Más? Él negó con la cabeza, avergonzado. No quería parecer un glotón, no quería abusar de su amabilidad, pero ella insistió. Está bien, come todo lo que necesites. Aquí no tienes que racionar nada. Y esas palabras, tan simples, tan pequeñas, le rompieron algo en el pecho, porque durante días lo único que había hecho era racionar el pan, racionar el agua, racionar la esperanza, y ahora alguien le decía que no tenía que hacerlo. Bajó la mirada, apretó los puños sobre la mesa y sintió cómo las lágrimas que no había llorado en días empezaban a subir, pero no las dejó salir. No todavía, porque todavía no sabía si podía confiar, y porque llorar frente a alguien era lo mismo que admitir que necesitabas ayuda. Y él ya había aprendido que pedir ayuda solo te hacía más vulnerable. Después de comer, la mujer lo llevó al baño, abrió la llave de la ducha. Esperó a que el agua saliera caliente. Dejó una toalla limpia sobre la repisa. Date un baño, tómate el tiempo que necesites, hay jabón y champú, y cuando salgas te doy ropa limpia. El niño asintió, todavía sin hablar mucho, todavía sin atreverse a creer que esto era real. Entró al baño, cerró la puerta, y cuando el agua caliente tocó su piel, fue como si algo dentro de él se desmoronara. Había olvidado lo que se sentía estar limpio, había olvidado lo que se sentía estar caliente. Había olvidado lo que se sentía. Cuidado. Se quedó bajo el agua durante mucho tiempo, dejando que el calor le quitara el frío de los huesos, dejando que el vapor le limpiara la piel y el alma. Y cuando finalmente salió, envuelto en la toalla limpia, se miró en el espejo empañado. No reconoció al niño que lo miraba de vuelta. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el cabello mojado pegado a la frente. Pero algo en su expresión había cambiado. Ya no parecía un animal acorralado. Parecía un niño, solo un niño cansado, pero un niño al fin. Cuando salió del baño, la mujer lo esperaba con ropa limpia, un pantalón, una camisa, calcetines secos, todo un poco grande para él, pero limpio y cálido. Se cambió en silencio, y cuando volvió a la sala, ella estaba sentada en el sofá con 2 tazas de té humeante sobre la mesa. Le hizo un gesto para que se sentara. Él obedeció. Se quedaron en silencio un momento. Ella sorbió su té despacio. Él solo miraba la taza frente a él, sin atreverse a tocarla. Finalmente ella habló. ¿Cómo te llamas? El niño dudó, como si decir su nombre fuera a entregarse por completo. Pero algo en la voz de esa mujer le hizo sentir que estaba bien, que podía confiar, al menos por ahora. Santiago. Ella asintió, como si el nombre significara algo, como si lo estuviera guardando en un lugar seguro dentro de su memoria. Yo me llamo Elena. Santiago. Elena. 2 nombres, 2 desconocidos. Pero tal vez el comienzo de algo más. Elena no lo presionó, no le hizo 1000 preguntas, no le exigió que le contara su vida. Solo esperó, con paciencia, con esa calma que solo tienen las personas que han aprendido a escuchar los silencios. Y entonces, despacio, Santiago empezó a hablar. No todo, no de golpe, pero poco a poco, como quien suelta un peso que ha estado cargando demasiado tiempo. Le contó de su padre, de cómo trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, de cómo le enseñaba cosas, de cómo le prometía que siempre estarían juntos. Le contó del accidente, de cómo un día su padre salió a trabajar y nunca volvió, de cómo le dijeron que había muerto en el trayecto, de cómo el mundo se volvió gris de un momento a otro. Le contó de la mujer que su padre había conocido meses antes, de cómo ella fingía ser amable cuando él estaba cerca, de cómo todo cambió cuando su padre murió. Y entonces le contó lo que nunca le había contado a nadie. Le contó que días antes de que lo echaran, empezó a esconder comida. No porque planeara irse, sino porque ya sabía lo que vendría, porque había aprendido a leer las miradas, a entender los silencios,
a reconocer cuándo ya no eras querido. Guardé pan, galletas, una lata de atún. Lo escondí debajo de mi cama, porque sabía que si ella me echaba, no tendría nada. Su voz se quebró un poco al decir eso, como si admitirlo fuera admitir que había vivido con miedo, con una soledad tan profunda que ni siquiera un niño debería conocer. Elena no dijo nada, solo lo escuchó, con los ojos fijos en él, sin juzgar, sin interrumpir, y cuando Santiago terminó de hablar, cuando ya no le quedaron palabras, ella solo dijo algo que él nunca olvidaría. Fuiste muy valiente y muy inteligente, y nadie debería haber tenido que enseñarte a sobrevivir tan pronto. Santiago bajó la mirada. Porque las palabras amables duelen más que las crueles cuando llevas mucho tiempo sin escucharlas. Elena extendió la mano. Le tocó el hombro con suavidad. No sé qué va a pasar mañana, pero esta noche no duermes solo. Esta noche estás a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo Santiago creyó en algo. No creyó que todo estaría bien. No creyó que el dolor desaparecería. Pero creyó que, al menos por ahora, no estaba completamente solo. Y a veces, eso es suficiente. Esa noche, Santiago durmió en una cama de verdad, con sábanas limpias, con una almohada suave, con una manta que no olía a tierra ni a abandono. Afuera, el viento seguía soplando, pero adentro, por primera vez en días, había calor. Y cuando cerró los ojos, no soñó con casas vacías ni caminos fríos. Soñó con algo que había olvidado que existía. Soñó con la posibilidad de un mañana que no doliera tanto. Santiago despertó sin saber dónde estaba. Por un momento, el pánico lo invadió. Abrió los ojos de golpe, buscando el techo vencido de la casa abandonada, las paredes húmedas, el frío que se colaba por las grietas. Pero no estaba ahí. Estaba en una cama, con sábanas limpias, con una ventana por donde entraba la luz suave de la mañana, y entonces lo recordó todo: la mujer, Elena, la casa, el baño caliente, la comida, las palabras amables. Se quedó quieto un momento, tratando de decidir si había sido real o solo un sueño desesperado de su mente hambrienta. Pero el olor a café que llegaba desde la cocina le confirmó que sí, que era real. Se levantó despacio, todavía con la ropa que Elena le había dado la noche anterior. Salió del cuarto con pasos pequeños, como si temiera que hacer ruido fuera a romper el hechizo. Elena estaba en la cocina, de espaldas a él, preparando el desayuno. No lo había escuchado llegar, pero cuando él carraspeó suavemente, ella volteó y le sonrió. No era una sonrisa forzada, era genuina, como si su presencia allí fuera lo más natural del mundo. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Santiago asintió, sin saber qué más decir. «Siéntate, el desayuno está casi listo». Él obedeció. Se sentó en la misma silla de la noche anterior, y cuando Elena puso frente a él un plato con huevos revueltos, pan tostado y un vaso de jugo de naranja, tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Porque había desayunos que alimentaban el cuerpo. Y había desayunos que alimentaban algo más profundo, algo que el hambre no podía tocar. Comieron en silencio. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que todavía estaban aprendiendo a estar juntas, pero que, por alguna razón, no se sentían solas. Cuando terminaron, Elena recogió los platos. Se quedó de pie junto al fregadero, mirando por la ventana hacia el jardín. «Tengo que volver a esa casa hoy, la casa donde te encontré». Santiago sintió cómo el estómago se le apretaba. Iba a devolverlo. Iba a dejarlo allí otra vez. Ella volteó a mirarlo como si hubiera leído sus pensamientos. «No te preocupes, no te voy a dejar, pero hay alguien que quiere verla. Una pareja. Están interesados en comprarla». Santiago no entendía qué tenía que ver eso con él, pero asintió de todos modos. ¿Puedo ir contigo?» Elena lo miró un momento. Luego asintió. «Claro, pero necesito que entiendas algo. Esa casa la dejaron mis padres cuando murieron. Y por mucho tiempo no supe qué hacer con ella. Me dolía verla. Me recordaba demasiadas cosas». Hizo una pausa. Miró hacia la ventana otra vez, como si estuviera viendo algo que Santiago no podía ver. «Decidí venderla porque pensé que era hora de seguir adelante. Pero ahora, no sé,
Tal vez esa casa tenía que esperar. Tal vez tenía un último propósito antes de convertirse en algo nuevo. Santiago no entendió del todo lo que ella quería decir, pero sintió que era importante. Que había algo más grande de lo que él podía comprender, moviéndose en silencio alrededor de su vida. La camioneta de Elena volvió a recorrer el camino de tierra. Esta vez, Santiago no iba abrazando la mochila con miedo. La había dejado en la casa de Elena, porque por primera vez en días no sentía que tenía que estar listo para huir en cualquier momento. Miraba por la ventana, los campos, los árboles, el cielo despejado de la mañana. Todo parecía diferente ahora, menos hostil, menos frío. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó de pronto, sorprendiéndose a sí mismo por atreverse. Elena no apartó la mirada del camino, pero su expresión se suavizó. Porque cuando era niña hubo alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba, y aprendí que la bondad no se paga, se pasa. Hizo una pausa, y porque cuando te vi en esa casa, me vi a mí misma, no de la misma forma, pero sí en esa soledad que no se puede esconder, en ese silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Santiago no supo qué responder, así que solo miró por la ventana y dejó que las palabras de Elena se quedaran flotando en el aire como algo sagrado que no necesitaba explicación. Cuando llegaron a la casa abandonada, ya había otro coche estacionado frente a ella. Un sedán azul, un poco viejo pero bien cuidado. Elena estacionó a un lado, apagó el motor. Esa es la pareja. Llegaron antes que nosotros. Santiago sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo en esto lo ponía nervioso. Bajaron de la camioneta. La pareja estaba de pie frente a la casa, observándola con interés. El hombre era alto, de unos 40 años, con el cabello oscuro y una expresión tranquila. La mujer era más joven, tal vez 30 y pocos, con el cabello castaño recogido y ojos que parecían buscar algo más allá de lo que veían. Cuando vieron a Elena, sonrieron y se acercaron. «Buenos días. Usted debe ser la señora Elena». «Así es. Gracias por venir». Se dieron la mano. Y entonces la mujer notó a Santiago. Su expresión cambió. No fue algo dramático, fue sutil, pero Santiago lo vio. Esa mirada que se detenía un segundo más de lo necesario. Esa curiosidad mezclada con algo que no podía identificar. «Él es Santiago», interrumpió Elena con suavidad. «Está conmigo». La mujer asintió, pero su mirada no se apartó del niño. Había algo en sus ojos, algo que Santiago no entendía, pero que lo hacía sentir incómodo. O tal vez no incómodo, solo visto. El hombre sonrió. «Mucho gusto, Santiago, yo soy Marcos, y ella es mi esposa, Lucía». Santiago asintió en silencio, sin saber qué decir. Lucía se agachó un poco, quedando a su altura. Le sonrió. Y había algo en esa sonrisa que era genuino, algo que le recordaba a su padre, a esa calidez que había perdido hacía mucho tiempo. «Es un placer conocerte». Santiago solo asintió otra vez. No estaba acostumbrado a que los adultos le hablaran así, como si importara, como si fuera más que un estorbo. Elena carraspeó suavemente. «Bueno, les muestro la casa. Como les dije por teléfono, necesita trabajo, mucho trabajo, pero la estructura es sólida y el terreno es amplio». Entraron todos juntos. Marcos y Lucía recorrieron la casa con ojos críticos pero interesados, señalando lo que había que arreglar, imaginando en voz alta cómo podría verse con un poco de esfuerzo. Santiago se quedó cerca de la entrada, observando, recordando, esa esquina donde había dormido, esa ventana por donde había visto llegar a Elena, ese lugar que había sido su refugio cuando no tenía nada más. Y ahora, extrañamente, ya no le daba miedo, solo le daba nostalgia, como despedirse de algo que ya no necesitaba, pero que siempre recordaría. Lucía se acercó a él mientras los demás seguían explorando. «¿Pasaste tiempo aquí?» Santiago la miró, sorprendido de que ella lo hubiera notado. Dudó, pero algo en su voz lo hizo sentir seguro. «Sí, unos días». Lucía asintió sin hacer preguntas incómodas, sin presionar, solo aceptando. Debió ser difícil. Santiago se encogió de hombros, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía. «Ya pasó».
Lucía lo miró con una ternura que lo desarmó por completo. Las cosas difíciles no desaparecen solo porque ya pasaron, se quedan contigo, pero eso no significa que te definan. Santiago no entendió completamente lo que ella quería decir, pero sintió que eran palabras importantes. Palabras que tal vez necesitaría recordar algún día. Cuando terminaron de recorrer la casa, todos salieron al jardín. Marcos y Elena conversaban sobre precios, reparaciones, tiempos, pero Lucía se quedó atrás, mirando a Santiago con esa expresión que no podía descifrar. Finalmente, ella habló en voz baja. ¿Tienes familia, Santiago? La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Bajó la mirada. No, ya no. Lucía cerró los ojos un momento, como si esas palabras le dolieran a ella también. Lo siento mucho. Santiago no respondió, porque no había nada que decir, porque lo siento no cambiaba nada, aunque viniera de alguien que parecía decirlo de verdad. Elena se acercó notando la tensión. Santiago, ¿por qué no vas a la camioneta? Estaré lista en un momento. Él asintió, aliviado de tener una excusa para alejarse. Caminó hacia la camioneta, dejando a los adultos hablando, pero mientras se alejaba, escuchó la voz de Lucía, suave pero clara. Elena, ese niño. ¿Dónde lo encontró exactamente? Y aunque Santiago no escuchó la respuesta, sintió que algo estaba cambiando, algo que no podía controlar, algo que tal vez, solo tal vez, podría ser bueno, o tal vez no, porque había aprendido que esperar cosas buenas solo hacía que dolieran más cuando no llegaban. Subió a la camioneta, se sentó en silencio y esperó. Mientras tanto, bajo el sol tibio de la mañana, Elena le contaba a Lucía y Marcos la historia de cómo había encontrado a Santiago. No dramatizó. No exageró, solo contó la verdad. Una casa abandonada, un niño solo, una decisión que tomó sin pensarlo demasiado. Y cuando terminó, Lucía tenía los ojos húmedos. ¿Puedo hablar con él otra vez? Elena miró a Marcos. Él asintió. Y entonces los tres caminaron hacia la camioneta, donde Santiago esperaba sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca imaginó. Porque a veces los destinos no se cruzan en grandes momentos épicos, se cruzan en conversaciones pequeñas, en preguntas sencillas, en miradas que reconocen algo que las palabras no pueden explicar. Y a veces, las personas que no estaban buscando nada, encuentran exactamente lo que necesitaban. Lucía se acercó a la camioneta despacio, como quien se acerca a algo frágil que podría romperse si avanza demasiado rápido. Santiago la vio venir por el espejo lateral. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. No sabía por qué esa mujer lo ponía nervioso. No era como la madrastra. No había frialdad en su mirada, pero había algo intenso, algo que parecía buscar respuestas a preguntas que él no conocía. Lucía tocó suavemente en la ventanilla. Santiago bajó el vidrio. ¿Puedo sentarme contigo un momento? Él asintió sin palabras. Ella rodeó la camioneta y subió al asiento del conductor. Cerró la puerta con cuidado. Se quedaron en silencio un momento, mirando hacia la casa abandonada que se alzaba frente a ellos como un testigo mudo de todo lo que había pasado. Elena me contó tu historia, dijo Lucía finalmente con voz suave. Bueno, parte de ella. Lo suficiente para entender que has pasado por algo que ningún niño debería pasar. Santiago no respondió. Solo miró sus manos sobre su regazo. Lucía continuó, eligiendo cada palabra con cuidado. Sé que no me conoces, y sé que probablemente estás cansado de que los adultos te hagan preguntas, pero ¿puedo hacerte solo una? Santiago asintió levemente. ¿Cómo se llamaba tu padre? La pregunta lo tomó por sorpresa. No esperaba eso. Levantó la mirada hacia ella, confundido. ¿Por qué quieres saber? Lucía sonrió con tristeza. Porque a veces los nombres importan, porque a veces las historias se conectan de formas que no entendemos hasta que alguien pregunta. Santiago dudó, pero algo en la voz de Lucía lo hizo sentir que estaba bien, que no era una trampa, solo una pregunta honesta. Rafael. Se llamaba Rafael Morales. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo.
y cuando los abrió había lágrimas en ellos. Santiago sintió pánico. ¿Hice algo malo? No, no, dijo ella rápidamente limpiándose las mejillas. No hiciste nada malo, es solo que... Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Tu papá alguna vez te habló de su familia? ¿De sus hermanos? Santiago frunció el ceño tratando de recordar. Dijo que tenía una hermana, pero que hacía mucho que no la veía, que se habían distanciado. No sé por qué. Él no hablaba mucho de eso. Lucía asintió despacio, como si cada palabra confirmara algo que ella ya sospechaba. ¿Y esa hermana? ¿Tu papá te dijo cómo se llamaba? Santiago negó con la cabeza. No, solo decía mi hermana. A veces parecía triste cuando hablaba de ella, como si extrañara algo que ya no podía recuperar. Lucía se quedó en silencio un momento largo. Luego volteó a mirar hacia donde Elena y Marcos seguían conversando junto a la casa. Santiago, Elena es la hermana de tu padre. El mundo se detuvo. Santiago parpadeó tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? La mujer que te encontró, la mujer que te llevó a su casa, que te dio de comer, que te cuidó, es tu tía, la hermana que tu papá extrañaba. Santiago no podía respirar. No podía pensar, era demasiado, era imposible. Pero ella no sabía quién era yo. Lo sé, porque tu papá y ella perdieron contacto hace muchos años. Hubo una discusión familiar. Una de esas cosas que pasan y que cuando quieres arreglarlas, ya es demasiado tarde. Elena no sabía que tu papá había muerto. No sabía que tenía un sobrino. No sabía nada. Santiago sintió cómo algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Ella lo sabe? ¿Ella sabe que yo soy? Todavía no. Acabo de darme cuenta yo. Porque cuando dijiste el nombre de tu papá, recordé que Elena había mencionado a su hermano hace años. Rafael, el hermano que perdió. El hermano que nunca volvió a buscar. Lucía lo miró con ternura. ¿Quieres que se lo digamos? Santiago no sabía qué quería. Su mente era un caos. Su corazón latía tan rápido que dolía, pero asintió, porque si había una verdad que tenía que decirse, mejor que fuera ahora. Bajaron de la camioneta juntos. Caminaron hacia donde Elena y Marcos seguían conversando. Cuando Elena los vio acercarse, sonrió, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión en el rostro de Lucía. ¿Pasa algo? Lucía miró a Santiago, luego a Elena. Respiró hondo. Elena, necesito preguntarte algo. ¿Tu hermano se llamaba Rafael? ¿Rafael Morales? Elena se quedó inmóvil, como si el nombre fuera un golpe que no esperaba. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Lucía señaló a Santiago con suavidad. Porque él es su hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Santiago, luego a Lucía, luego otra vez a Santiago, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas del que faltaban piezas. No puede ser. Su padre se llamaba Rafael Morales, dijo Lucía con voz firme pero amable. Murió hace unas semanas, y este niño es tu sobrino. Elena se llevó una mano a la boca. Dio un paso hacia atrás, tambaleándose un poco. Marcos la sostuvo del brazo. Elena, ¿estás bien? Pero ella no respondió. Solo miraba a Santiago con ojos que ya no podían contener las lágrimas. Rafael, susurró. Mi hermano Rafael. Se acercó a Santiago despacio. Se arrodilló frente a él, quedando a su altura. Lo miró como si estuviera viendo un fantasma, pero no un fantasma que daba miedo, un fantasma que traía de vuelta todo lo que había perdido. ¿Tu papá era alto? ¿Con una cicatriz pequeña en la ceja izquierda? ¿Le gustaba cantar cuando cocinaba? Santiago asintió, sorprendido de que ella supiera eso. Sí. ¿Cómo? Elena soltó un sollozo. Se cubrió la cara con las manos, y por primera vez en mucho tiempo, Santiago vio a un adulto llorar sin vergüenza, sin esconderse, solo llorar. Eres su hijo, eres el hijo de mi hermano. Santiago no sabía qué hacer, no sabía si debía abrazarla o quedarse quieto. Pero entonces Elena extendió los brazos, y él, sin pensarlo, se dejó envolver.
Ella lo abrazó como si fuera lo más valioso del mundo, como si hubiera estado esperando ese abrazo durante años sin saberlo. «Lo siento», susurraba entre lágrimas. «Lo siento tanto. Si hubiera sabido, si hubiera buscado a tu papá, si no hubiera sido tan orgullosa». Santiago no entendía todo lo que ella decía, pero entendía el dolor, entendía el arrepentimiento, porque él también cargaba con eso. Se quedaron así un rato largo, abrazados, llorando, sanando algo que ninguno de los dos sabía que estaba roto. Cuando finalmente se separaron, Elena le limpió las lágrimas con sus manos temblorosas. «No estás solo, Santiago. Nunca estuviste solo. Solo... no lo sabíamos». Santiago sintió como algo dentro de él, algo que había estado cerrado durante mucho tiempo, empezaba a abrirse. «Entonces, ¿puedo quedarme contigo?». Elena lo miró como si la pregunta le rompiera el corazón. «No es que puedas, es que debes. Eres mi sobrino, eres familia. Y la familia no se abandona, nunca más». Santiago asintió, y por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que había un lugar en el mundo donde pertenecía. Marcos y Lucía observaban la escena con los ojos húmedos. Cuando Elena finalmente se levantó, Lucía se acercó. «Hay algo más que deben saber». Elena la miró todavía limpiándose las lágrimas. Lucía miró a Santiago, luego a Elena, y dijo algo que nadie esperaba. «Yo también soy familia». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué?». «Rafael era mi tío. Mi mamá era su prima hermana. Perdimos contacto con él hace años, igual que tú, pero siempre lo recordaba. Siempre me preguntaba qué había sido de él». Elena parpadeó, tratando de procesar todo. «Entonces tú, soy la sobrina de Rafael, lo que significa que Santiago y yo somos primos». Santiago miró a Lucía con ojos enormes. No podía creerlo, no podía ser real. Lucía se arrodilló frente a él, igual que Elena había hecho momentos antes. «Venimos buscando una casa para descansar los fines de semana, pero creo que encontramos algo más importante. Encontramos familia». Miró a Marcos. Él asintió con una sonrisa. «Hemos estado pensando en adoptar. Queríamos darle a nuestros hijos un hermano. Y ahora...». Hizo una pausa mirando a Santiago. «Ahora sabemos que hay alguien que necesita un hogar y que nosotros necesitábamos encontrarlo». Santiago no podía hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta. Todo era demasiado, demasiado bueno, demasiado perfecto. Y tenía miedo de que si hablaba, si se movía, todo desaparecería como un sueño. Elena tomó la mano de Santiago. Lucía tomó la otra. «No tienes que decidir nada ahora», dijo Elena con suavidad. «Pero quiero que sepas algo. Pase lo que pase, ya no estás solo. Tienes familia, y vamos a cuidarte». Lucía asintió. «Y si estás de acuerdo, si quieres, nos encantaría que formaras parte de nuestra familia también. No para reemplazar a tu papá, nadie puede hacer eso, pero para darte un hogar, un lugar donde seas querido, donde pertenezcas». Santiago miró a Elena, luego a Lucía, luego a Marcos, que le sonreía con calidez, y por primera vez en mucho tiempo se atrevió a creer. Se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar, que tal vez no todos los adultos se iban, que tal vez no todos los hogares se cerraban, que tal vez en algún lugar del mundo había un espacio para él, y que ese espacio acababa de aparecer cuando menos lo esperaba. Asintió despacio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de algo que se parecía mucho a la paz. Los días que siguieron fueron extraños para Santiago, no extraños de una forma mala, extraños de una forma que no sabía cómo nombrar. Era como despertar en un mundo donde las reglas habían cambiado, donde ya no tenía que esconder comida, donde no tenía que caminar en silencio para no molestar, donde podía existir sin pedir permiso. Elena lo llevó a su casa esa misma tarde, le preparó la habitación de invitados, pero le dijo que podían arreglarla como él quisiera, que era su espacio ahora. No temporal, permanente.
Santiago no sabía qué hacer con esa palabra. Permanente. Sonaba demasiado grande, demasiado segura, como algo que podía romperse en cualquier momento. Pero Elena no presionó, solo estuvo presente, con paciencia, con esa calma que solo tienen las personas que entienden que sanar toma tiempo. Por las noches cenaban juntos. Elena le hacía preguntas sencillas. ¿Cómo había sido su día? ¿Qué le gustaba comer? Si necesitaba algo. Nunca preguntas invasivas. Nunca preguntas que dolieran. Y poco a poco Santiago empezó a hablar más, a contar cosas pequeñas, recuerdos de su padre, cosas que le gustaban, cosas que extrañaba. Y Elena escuchaba, siempre escuchaba, como si cada palabra fuera un tesoro que había estado esperando encontrar. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Elena le habló de Rafael. Tu papá y yo éramos muy unidos cuando éramos niños. Él era mayor que yo por 3 años. Siempre me cuidaba. Siempre me defendía en la escuela cuando alguien se burlaba de mí. Santiago la escuchaba en silencio, secando los platos con un trapo. Pero cuando crecimos, las cosas se complicaron. Hubo una pelea familiar, una herencia, tierras que nuestros padres dejaron y que no supimos cómo dividir sin lastimarnos. Hizo una pausa, mirando el agua jabonosa como si pudiera ver el pasado en ella. Tu papá se fue. Dijo que no quería saber nada de peleas por dinero, que prefería construir su propia vida. Y yo estaba enojada. Sentía que me abandonaba, que elegía el orgullo sobre la familia. Se limpió las manos en el delantal. Volteó a mirar a Santiago con ojos tristes. Pasaron los años. Yo siempre pensaba en buscarlo. Pero el orgullo es una cosa terrible, Santiago. Te hace creer que tienes razón incluso cuando estás completamente equivocada. Santiago no sabía qué decir, pero entendía. Entendía el arrepentimiento. Entendía esa sensación de haber perdido tiempo que nunca podría recuperar. ¿Crees que él te perdonó?, preguntó en voz baja. Elena sonrió con tristeza. No lo sé, pero creo que el hecho de que tú estés aquí, de que te encontrara justo en esa casa, significa algo. Tal vez es su forma de decirme que sí, que todo está bien. Se arrodilló frente a Santiago tomando sus manos. No puedo recuperar el tiempo que perdí con tu papá, pero puedo estar aquí para ti, y te prometo que no voy a desperdiciar esta oportunidad. Santiago asintió, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. Yo tampoco. Mientras tanto, en su propia casa, Lucía y Marcos también hablaban de Santiago. Sus 2 hijos, Mateo de 9 años y Sofía de 6, estaban dormidos. Era tarde. La casa estaba en silencio. Lucía preparaba té en la cocina. Marcos estaba sentado en la mesa con una expresión pensativa. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente. Lucía volteó a mirarlo. ¿De qué? De adoptar a Santiago. Es un paso grande. No solo para nosotros, para los niños también. Lucía dejó las tazas sobre la mesa. Se sentó frente a él, tomó sus manos. Marcos, cuando lo vi, cuando escuché su historia, sentí algo que no puedo explicar. No es lástima, no es compasión vacía, es reconocimiento. ¿Reconocimiento? Ella asintió. Sí, como si una parte de mí supiera que ese niño tenía que estar en nuestra vida. Como si todo lo que hemos pasado, todas las veces que pensamos en adoptar pero no lo hicimos, todo hubiera estado esperando este momento. Marcos apretó sus manos con suavidad. Yo también lo siento, pero tenemos que ser realistas. Él viene de un trauma profundo. Va a necesitar tiempo, paciencia, tal vez terapia. Lo sé, y estoy dispuesta a darlo, a todo, porque ese niño merece una oportunidad, merece ser querido, merece saber que hay personas que no lo van a abandonar. Marcos sonrió. Entonces lo hacemos, pero paso a paso, sin apresurarnos, dejando que él decida también. Lucía asintió. Paso a paso. 2 días después, Lucía y Marcos visitaron nuevamente la casa de Elena. Esta vez, llevaron a sus hijos. Mateo y Sofía bajaron del coche con curiosidad. Elena los recibió en la puerta con una sonrisa cálida. Pasen, por favor. Santiago está adentro. Lucía se agachó frente a sus hijos. Quiero que conozcan a alguien muy especial. Se llama Santiago y es parte de nuestra familia.
Mateo frunció el ceño. ¿Es nuestro primo? Sí. Y tal vez, si él quiere, puede ser también tu hermano. Sofía abrió los ojos grandes. ¿Vamos a tener un hermano mayor? Lucía sonrió. Eso depende de él. Pero primero, conózcanlo. Sean amables y denle espacio si lo necesita. Entraron a la casa. Santiago estaba sentado en el sofá de la sala, con las manos sobre las rodillas, claramente nervioso. Cuando vio a los niños, se tensó. No estaba acostumbrado a otros niños. No sabía cómo comportarse. Mateo se acercó primero extendiendo la mano con seriedad. «Hola, yo soy Mateo. Mi mamá dice que eres mi primo». Santiago dudó, luego estrechó su mano torpemente. «Hola». Sofía no esperó presentaciones formales. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Hola, primo Santiago. Me caes bien». Santiago se quedó inmóvil sin saber qué hacer, pero lentamente, muy lentamente, levantó los brazos y devolvió el abrazo. Y algo dentro de él se derritió. Lucía observaba la escena con lágrimas en los ojos. Marcos le pasó un brazo por los hombros. Elena también observaba, sonriendo con ternura, como si estuviera viendo un milagro pequeño pero perfecto. Pasaron la tarde juntos. Los niños jugaban en el jardín. Mateo le enseñaba a Santiago a patear una pelota. Sofía insistía en que jugaran a las escondidas. Santiago, al principio torpe y tímido, poco a poco empezó a relajarse, a reír, a actuar como lo que era, un niño. Y cuando Lucía lo llamó para tomar un refrigerio, él corrió hacia la casa con Mateo y Sofía, como si siempre hubieran sido hermanos. Más tarde, cuando los niños estaban ocupados dibujando en la mesa, los adultos se reunieron en la cocina. Lucía habló primero. «Hemos estado pensando. Queremos comenzar el proceso de adopción, pero queremos hacerlo bien, sin apresurarnos, dejando que Santiago se adapte a su propio ritmo». Elena asintió. «Estoy de acuerdo. Él necesita estabilidad. Y tiempo para procesar todo lo que ha pasado». Marcos añadió. «Pensamos que tal vez podría pasar tiempo con nosotros los fines de semana, ir conociendo a los niños, ver cómo se siente, y si todo va bien, hacer la transición más adelante». Elena miró hacia la sala donde Santiago reía con sus primos, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Creo que es perfecto, pero hay algo más que quiero hacer». Lucía la miró con curiosidad. «¿Qué?» «La casa abandonada. La casa donde lo encontré. Quiero que sea para él». Marcos frunció el ceño. «¿Cómo?» «Quiero renovarla, convertirla en un lugar donde nuestra familia pueda reunirse. Donde Santiago sepa que tiene raíces, que tiene historia, que ese lugar que fue su refugio más oscuro puede convertirse en algo hermoso». Lucía se llevó una mano al corazón. «Elena, eso es lo correcto», interrumpió Elena con firmeza. «Esa casa fue de mis padres. Fue donde Rafael y yo crecimos. Y ahora es donde encontré a mi sobrino. No puede ser solo un lugar que se vende. Tiene que ser algo más». Marcos asintió despacio. «Nosotros podemos ayudar con la renovación. Teníamos presupuesto para comprarla. Podemos invertirlo en arreglarla». Elena sonrió. «Entonces está decidido. Esa casa va a renacer. Igual que Santiago». Esa noche, cuando Lucía y Marcos se fueron con sus hijos, Santiago ayudó a Elena a limpiar la cocina. Trabajaban en silencio cómodo, un silencio que ya no pesaba, que ya no dolía. «¿Santiago?» «¿Sí? ¿Te gustó conocer a Mateo y Sofía?» Santiago asintió sin poder evitar una pequeña sonrisa. «Sí, son buenos». Elena sonrió. «¿Y qué piensas de la idea de pasar más tiempo con ellos? ¿De conocer mejor a Lucía y Marcos?» Santiago se detuvo. Miró el trapo en sus manos. Pensó en todas las veces que había esperado algo bueno y había sido decepcionado. Pero esta vez se sentía diferente. «Creo que me gustaría». Elena le pasó una mano por el cabello con cariño. «Entonces eso haremos, paso a paso, sin prisa, pero juntos». Santiago asintió, y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar un futuro donde no estaba solo, donde tenía una tía que lo quería, donde tenía primos que lo hacían reír, donde tal vez, solo tal vez,
tendría algo parecido a una familia otra vez. Y esa noche, cuando se acostó en su cama, no soñó con casas vacías ni caminos fríos. Soñó con risas, con abrazos, con tardes de sol en un jardín donde alguien gritaba su nombre no para regañarlo, sino para invitarlo a jugar. Y cuando despertó a la mañana siguiente, la esperanza que había sentido en el sueño seguía ahí, pequeña, frágil, pero real. Los fines de semana se convirtieron en algo que Santiago esperaba, no con ansiedad, no con miedo, sino con una anticipación suave que lo hacía despertar más temprano, mirar por la ventana, esperando ver la camioneta de Lucía y Marcos llegar. Y siempre llegaban, puntuales, con sonrisas, con los niños saludando desde las ventanas traseras. Al principio Santiago era cauteloso, se mantenía al margen, observaba cómo Mateo y Sofía interactuaban con sus padres, cómo se abrazaban sin pensarlo, cómo pedían cosas sin miedo a ser rechazados. Era un idioma que había olvidado, el idioma de pertenecer, pero poco a poco, semana tras semana, empezó a aprenderlo otra vez. Mateo le enseñó a andar en bicicleta. Bueno, intentó enseñarle. Santiago se cayó 3 veces antes de lograr pedalear sin tambalearse. Y cuando finalmente lo logró, Mateo gritó tan fuerte que todo el vecindario debió escucharlo. ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste, Santiago! Y Santiago, con las rodillas raspadas y el corazón latiendo rápido, sonrió. Una sonrisa real, de esas que llegan hasta los ojos. Sofía era diferente. Ella no enseñaba nada, solo existía con una alegría desbordante que no sabía contenerse. Le contaba historias inventadas sobre princesas y dragones. Le pedía que jugara a ser el caballero que las rescataba. Y cuando Santiago protestaba diciendo que no sabía cómo hacerlo, ella simplemente le ponía una capa improvisada hecha de toallas y decía: «Ya está, ahora sí eres un caballero». Y de alguna forma, eso era suficiente. Lucía observaba todo desde la distancia, nunca presionaba, nunca forzaba nada, pero estaba ahí, siempre presente, siempre atenta. Cocinaba sus comidas favoritas cuando él las mencionaba de pasada. Le preguntaba cómo había dormido. Le dejaba espacio cuando notaba que necesitaba estar solo. Y lentamente, Santiago empezó a confiar en ella de una forma que no había confiado en nadie desde la muerte de su padre. Marcos era más tranquilo, pero igual de constante. Le enseñó a arreglar cosas, a usar herramientas básicas, a ser paciente cuando algo no salía bien la primera vez. No pasa nada si te equivocas, Santiago. Así se aprende. Tu papá seguro te habría enseñado lo mismo. Y cada vez que mencionaba a su padre, no era con lástima, era con respeto, como quien honra la memoria de alguien importante. Eso significaba más para Santiago de lo que Marcos probablemente sabía. Un sábado por la tarde, todos fueron juntos a ver la casa abandonada. Había pasado un mes desde que Elena había decidido no venderla, y las renovaciones ya habían comenzado. Cuando llegaron, Santiago casi no la reconoció. El techo estaba siendo reparado. Las ventanas rotas habían sido reemplazadas. Las paredes grises ahora estaban limpias, recibiendo una capa fresca de pintura blanca. El jardín, antes lleno de maleza, había sido limpiado y preparado para plantar flores. Santiago bajó del coche despacio, mirando todo con ojos enormes. «Es diferente». Elena se acercó a él sonriendo. «¿Te gusta?» Santiago asintió sin palabras. Caminaron juntos hacia la entrada. La puerta nueva todavía olía a madera fresca. Adentro, el piso había sido lijado y barnizado. Las paredes interiores estaban en proceso de pintura. Había luz natural entrando por las ventanas nuevas, iluminando cada rincón. Ya no era un lugar oscuro, ya no era un refugio desesperado. Era un comienzo. Santiago caminó despacio por la sala, tocando las paredes con cuidado, recordando dónde había dormido esa primera noche, dónde había encontrado la manta vieja, dónde había sentido más miedo que nunca. Y ahora todo era diferente. Lucía se acercó a él. «¿Qué piensas?» Santiago miró alrededor. Tragó saliva. «No parece el mismo lugar». «Porque no lo es», dijo Elena acercándose también. «Los lugares pueden cambiar, igual que las personas.
Lo que una vez fue oscuro puede convertirse en luz. Santiago asintió despacio, sintiendo el peso de esas palabras, entendiendo que no solo hablaba de la casa. Marcos se unió al grupo, con Mateo y Sofía corriendo detrás de él explorando las habitaciones. Pensamos que cuando esté terminada, esta puede ser la casa de reunión familiar, un lugar donde todos vengamos, donde celebremos cumpleaños, días festivos o simplemente estemos juntos. Lucía añadió, y queríamos preguntarte algo, Santiago. Él la miró con curiosidad. Hemos estado hablando, los cuatro, Elena, Marcos, yo y los niños. Hizo una pausa. Se arrodilló frente a él, igual que había hecho el primer día. Queremos que seas parte de nuestra familia, no solo los fines de semana. No solo como un primo que visita, sino de verdad, permanentemente. Santiago sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Qué quieres decir? Marcos se acercó, poniendo una mano en el hombro de Lucía. Queremos adoptarte, Santiago, si tú quieres, si estás listo. El mundo se detuvo otra vez. Santiago miró a Lucía, luego a Marcos, luego a Elena, que tenía lágrimas en los ojos pero sonreía. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, dijo Lucía suavemente. Solo queríamos que supieras. Que eres querido, que hay un lugar para ti, siempre. Elena se acercó también. Y yo voy a estar aquí siempre, Santiago. Seas adoptado o no, eres mi sobrino, eres mi familia, y eso nunca va a cambiar. Santiago sintió cómo las lágrimas empezaban a caer. Esta vez no trató de detenerlas. ¿De verdad quieren que sea su hijo? Lucía lo abrazó. Marcos se unió. Elena puso una mano en su espalda. Sí, Santiago, de verdad. Mateo y Sofía aparecieron corriendo desde una de las habitaciones. Cuando vieron a todos abrazados, se lanzaron también al abrazo sin preguntar por qué. Y en ese momento, rodeado de brazos que lo sostenían, de voces que lo llamaban por su nombre con cariño, de personas que habían elegido amarlo sin condiciones, Santiago sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que estaba en casa. Las semanas siguientes fueron de papeles, de trámites, de visitas de trabajadores sociales, de preguntas y más preguntas. Santiago tuvo que contar su historia una y otra vez, a extraños con portapapeles que asentían con seriedad, a psicólogos que le preguntaban cómo se sentía, a jueces que lo miraban con compasión, pero también con responsabilidad. Era agotador. A veces quería rendirse, quería gritar que solo quería que todo terminara, que solo quería tener una familia sin tener que demostrar que la merecía. Pero Lucía y Marcos estaban ahí, siempre, en cada cita, en cada reunión, sosteniendo su mano cuando se ponía nervioso, respondiendo preguntas cuando él no podía, y Elena también, dando testimonio, confirmando que Santiago tenía familia, que no estaba solo, que había personas dispuestas a cuidarlo. El proceso tomó 3 meses, 3 meses de espera, de incertidumbre, de noches donde Santiago se despertaba con miedo de que todo fuera un sueño, de que despertaría otra vez en esa casa abandonada, solo y sin nadie, pero no era un sueño. Y finalmente, un martes de noviembre, llegó la notificación. La adopción había sido aprobada. Lucía lloró cuando recibió la llamada. Marcos también. Elena preparó una cena especial para celebrar, pero la verdadera celebración fue algo más pequeño, más íntimo. Esa noche, cuando Santiago se acostó en lo que ahora era oficialmente su cuarto, en lo que ahora era oficialmente su casa, Lucía entró para darle las buenas noches. Se sentó en el borde de su cama, igual que hacía todas las noches. ¿Cómo te sientes? Santiago pensó en la pregunta, en todo lo que había pasado, en el camino de tierra, en la casa abandonada, en el hambre y el frío, en la soledad que había creído que nunca terminaría, y luego pensó en ahora, en esta cama cálida, en esta familia ruidosa y amorosa, en este lugar donde era querido sin tener que ganárselo. «Feliz», dijo finalmente. «¿Me siento feliz?» Lucía sonrió. Le acarició el cabello con ternura. «Me alegra, mi niño». «Porque tú nos haces felices a nosotros también». Hizo una pausa. «Tu papá estaría orgulloso de ti, Santiago, de cómo sobreviviste,
de cómo fuiste valiente, de cómo aprendiste a confiar otra vez. Santiago sintió cómo las lágrimas subían otra vez. ¿Crees que él sabe que estoy bien? Lucía asintió con certeza. Estoy segura de que sí, y estoy segura de que está en paz sabiendo que tienes familia, que tienes amor, que no estás solo. Santiago asintió, cerró los ojos. Buenas noches, mamá. La palabra salió sin que él la planeara, simplemente apareció, natural, correcta. Lucía se quedó inmóvil un momento, luego sonrió con lágrimas en los ojos. Buenas noches, mi hijo. Lo arropó con cuidado, le dio un beso en la frente y salió del cuarto apagando la luz. Santiago se quedó despierto un rato más mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Mateo roncando suavemente en el cuarto de al lado, Sofía hablando en sueños, Marcos y Lucía conversando en voz baja en la sala. Sonidos de hogar, sonidos de familia, y por primera vez en mucho tiempo, Santiago se durmió sin miedo, sin preguntarse si mañana seguiría ahí, sin preguntarse si alguien lo echaría, porque ahora sabía la respuesta. Ahora tenía un lugar donde nadie lo miraría con rechazo, donde nadie le diría que no había espacio para él. Tenía un hogar donde nadie miraba, porque todos lo veían y lo amaban. La casa fue terminada en primavera. 6 meses habían pasado desde aquel día en que Santiago había sido encontrado, acurrucado en una esquina, abrazando una mochila, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y ahora, de pie frente a esa misma casa, ya no reconocía el lugar donde había tocado fondo. Las paredes blancas brillaban bajo el sol de la mañana, las ventanas nuevas reflejaban el cielo azul. El jardín, que antes era solo maleza y olvido, ahora florecía con rosas silvestres, margaritas y lavanda que Elena había plantado con sus propias manos. Había una mesa larga de madera bajo un árbol recién sembrado, sillas alrededor, guirnaldas colgando de las ramas, música suave sonando desde una bocina portátil. Era una fiesta, una celebración, no solo de la casa, sino de todo lo que había significado, de todo lo que había cambiado. Santiago estaba sentado en los escalones de la entrada, observando a todos. Mateo y Sofía corrían por el jardín persiguiendo mariposas. Marcos asaba carne en una parrilla improvisada. Lucía arreglaba la mesa con manteles de colores. Elena conversaba con algunos vecinos que habían sido invitados, y él solo observaba, tratando de grabar cada detalle en su memoria, porque había aprendido que los momentos buenos eran frágiles y que había que sostenerlos con cuidado antes de que se fueran. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no tenía miedo de que se fueran, porque sabía que este momento no era una excepción, era su nueva realidad. Lucía se acercó a él, sentándose a su lado en los escalones. ¿Estás bien? Santiago asintió. Sí, solo pensando. ¿En qué? Él se encogió de hombros. En cómo todo cambió, en cómo hace unos meses estaba aquí solo, con frío, con hambre, sin saber qué iba a pasar. Lucía pasó un brazo por sus hombros. Y ahora, míranos, todos juntos, celebrando, en el mismo lugar donde todo empezó. Santiago miró la casa, luego el jardín, luego a su familia riendo y compartiendo. A veces siento que no es real, como si fuera a despertar y todo esto hubiera sido un sueño. Lucía lo apretó un poco más. Es real, Santiago, y va a seguir siendo real mañana, y pasado mañana, y todos los días que vengan. Santiago sonrió levemente. Lo sé, es solo que nunca pensé que podría tener esto otra vez. ¿Qué cosa? Una familia. Lucía sintió cómo se le apretaba el corazón. Le dio un beso en la cabeza. Pues la tienes, y no vas a perderla. Nunca. Elena se acercó a ellos con 2 vasos de limonada en las manos. Le dio uno a Santiago. ¿Conversación seria? Lucía sonrió. Solo recordando el camino. Elena se sentó del otro lado de Santiago. Los 3 se quedaron en silencio un momento, mirando la casa que había sido testigo de tanta oscuridad y ahora brillaba con luz. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Elena finalmente. ¿Qué?, preguntó Santiago. Que vine aquí ese día pensando que iba a cerrar un capítulo de mi vida.
Pensé que vendiendo esta casa podría dejar ir el pasado, dejar ir el dolor de haber perdido a mis padres, de haber perdido a tu papá sin haberlo buscado. Hizo una pausa, tomando un sorbo de limonada. Pero en cambio, encontré algo que no sabía que estaba buscando. Te encontré a ti. Santiago bajó la mirada, sintiendo cómo las emociones subían otra vez. Yo tampoco sabía que te estaba buscando. Elena sonrió. Tal vez las mejores cosas de la vida funcionan así. No las buscas, solo aparecen cuando más las necesitas. Santiago miró a las dos mujeres que ahora eran su familia y sintió una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. Gracias, dijo simplemente, por no pasar de largo. Elena lo abrazó por un lado, Lucía por el otro. Y se quedaron así un momento, los tres, sintiendo el peso de todo lo que habían ganado al encontrarse. Marcos llamó desde el jardín. La carne está lista. Vengan antes de que los niños se la coman toda. Los tres se levantaron riendo. Caminaron juntos hacia la mesa donde todos esperaban. La comida fue ruidosa y caótica de la mejor manera posible. Mateo contaba chistes malos que hacían reír a Sofía hasta que le dolía el estómago. Los vecinos compartían historias de cuando la casa estaba habitada, cuando los padres de Elena todavía vivían allí. Marcos bromeaba con Santiago sobre quién comía más rápido, y en medio de todo ese ruido, de toda esa vida, Santiago se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, sintiéndose como alguien que estorbaba, como alguien que no importaba, y ahora era el centro de algo, no porque lo pidiera, sino porque estas personas habían decidido que él importaba, que su presencia valía, que su vida tenía valor. Después de comer, cuando el sol empezaba a bajar y el aire se volvía fresco, todos se sentaron en el jardín. Los niños jugaban a atrapar luciérnagas, los adultos conversaban con calma. Santiago se alejó un momento, caminando hacia el frente de la casa, hacia el lugar donde todo había comenzado. Se paró frente a la puerta, la tocó con la mano, sintió la madera suave bajo sus dedos. «Gracias», susurró. No sabía a quién le hablaba exactamente. Tal vez a la casa, tal vez a su padre, tal vez a algo más grande que no tenía nombre, pero sentía que tenía que decirlo, tenía que agradecer, porque de alguna forma todo lo malo que había pasado lo había traído aquí, a este momento, a esta familia, a esta vida que nunca imaginó posible. Escuchó pasos detrás de él. Era Mateo. «¿Estás bien?» Santiago asintió. «Sí, solo despidiéndome». «¿De qué?» «De la persona que era cuando llegué aquí, del niño que tenía tanto miedo, que no confiaba en nadie, que pensaba que siempre estaría solo». Mateo se quedó callado un momento. Luego dijo algo que sorprendió a Santiago por su madurez. «No tienes que despedirte de él. Ese niño sigue siendo parte de ti, solo que ahora ya no está solo». Santiago miró a su hermano. Su hermano. Todavía le costaba acostumbrarse a esa palabra, pero cada día se sentía más natural. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» Mateo se encogió de hombros con una sonrisa. «Supongo que tener un hermano mayor me obliga a pensar más». Santiago sonrió. Le pasó un brazo por los hombros a Mateo. «Vamos, antes de que Sofía se coma todo el postre». Regresaron juntos al jardín, y cuando llegaron, Sofía efectivamente estaba tratando de robar un pedazo extra de pastel, mientras Lucía fingía no darse cuenta. La tarde dio paso a la noche. Las luces colgadas en los árboles se encendieron, creando un ambiente mágico. Alguien puso música más suave. Algunos vecinos empezaron a despedirse. Y cuando finalmente solo quedaron ellos, Santiago, Lucía, Marcos, Elena, Mateo y Sofía, se sentaron todos juntos en la mesa larga bajo las estrellas. Elena levantó su vaso. «Quiero hacer un brindis». Todos levantaron sus vasos también, incluso los niños con sus jugos. Por esta casa, por las segundas oportunidades, por los caminos que nos llevan exactamente donde debemos estar. Hizo una pausa. Miró a Santiago con ojos brillantes. «Y por ti, Santiago, por tu valentía, por habernos permitido ser parte de tu vida». Lucía añadió, «por las familias que se encuentran cuando más lo necesitan». Marcos levantó su vaso un poco más alto.
por los finales que son en realidad comienzos. Mateo y Sofía gritaron al mismo tiempo. Por Santiago. Todos chocaron sus vasos, bebieron, rieron y se quedaron ahí, bajo las estrellas, sintiendo el peso ligero de la felicidad. Santiago miró alrededor de la mesa. A estas personas que habían entrado en su vida cuando todo parecía perdido, que lo habían recogido cuando estaba roto, que lo habían amado cuando él ni siquiera sabía cómo amarse a sí mismo, y sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Sintió paz. No la paz de quien olvida el dolor, sino la paz de quien lo ha atravesado y ha salido del otro lado. La paz de quien sabe que las cicatrices son reales, pero que no definen toda la historia. ¿En qué piensas?, le preguntó Lucía suavemente. Santiago sonrió. En que mi papá estaría contento de saber que estoy aquí, con ustedes, con su hermana, con una familia que me quiere. La voz se le quebró un poco al final, pero no se avergonzó de eso. Ya no. Elena le tomó la mano. Estoy segura de que está contento, mi niño, y estoy segura de que está orgulloso. Lucía le tomó la otra mano. Y estoy segura de que de alguna forma él ayudó a que todo esto pasara. Porque el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Santiago asintió sintiendo las lágrimas caer libremente ahora. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas que limpiaban, que sanaban. Se quedaron así un rato más, hablando, riendo, compartiendo historias, haciendo planes para futuros fines de semana en la casa, para cumpleaños, para días festivos, para todas las cosas pequeñas y grandes que hacen las familias. Y cuando finalmente fue hora de irse, cuando los niños ya se estaban quedando dormidos en las sillas, cuando la noche se había vuelto más fría, Santiago tomó una última mirada a la casa. Ya no veía el lugar donde había estado solo, veía el lugar donde había sido encontrado, donde su vida había cambiado, donde había aprendido que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una posibilidad de luz. Subió al coche con su familia. Mateo se quedó dormido en su hombro. Sofía roncaba suavemente en su asiento. Lucía y Marcos conversaban en voz baja adelante, y mientras se alejaban por el camino de tierra, el mismo camino que había caminado solo hacía meses, Santiago cerró los ojos y sonrió, porque había aprendido algo que nunca olvidaría: que los hogares no siempre están donde todos miran. A veces nacen en los lugares más olvidados, en las decisiones más pequeñas, en los gestos más simples. A veces solo hace falta una persona que decida detenerse. Y esa persona puede cambiar todo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. Tus palabras también sanan. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que las cosas pueden mejorar, compártela. Gracias por acompañar a Santiago en este camino. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí nos reencontramos pronto, con más historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad.